Vamos a ir a Juan capítulo 8 en esta mañana. Nuestro Evangelio de Juan está edificando, alimentando nuestras vidas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoy ayuda con la lectura, Luz, bien. Vamos a ver cuánto tiempo está Luz con nosotros, hasta que la roben. Vamos a ir entonces con Juan 8, ellas nos van a ayudar con la lectura de los otros versículos. Versículo 21 dice otra vez, Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes, vosotros, no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy? ¿Ustedes no pueden venir? Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que hoy he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Yo agregaría ahí, no querían entender que les hablaba el Padre. Pero el Señor puso tal cual está en la palabra. Les dijo pues Jesús, versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Lindo texto, qué hermoso texto de Juan 8. Vamos a orar, Padre. Gracias por una vez más poder estar estudiando, apreciando, disfrutando de tu palabra. Eterna, autoritativa en sí misma. Acá estamos otra vez, Señor, instrumentos de barro, simplemente abriendo la Biblia, leyendo, explicando el texto. Y que tú apliques el texto, Señor, a cada uno conforme a tu propósito, tu santo y eterno propósito, Señor. Obra también en los que están escuchando este texto, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Bien, seguimos en Juan 8. Y el texto del 21 al 30 indiscutiblemente va a hablar de dos advertencias. Tremendas advertencias. Parece como que hay un cambio de audiencia del versículo 21 en adelante. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy. El texto, si lo retomamos del versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. ¿Recuerdan el domingo pasado? Donde están los candelabros, 4, proclamando y declarando que Él era la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evidentemente hay un hay un lapso ahí de tiempo, no sabemos cuánto tiempo o cuánto fue el intervalo. Algunos dicen que puede haber cambiado también la audiencia, o sea, quizás los fariseos no estaban, yo creo que sí, creo que estaban, pero lo importante es el contenido, lo que el Señor va a declarar ahora. Les habla en el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no podéis venir. Y del versículo 21 al 24 da 3 veces la frase, fíjense ahí, 3 veces aparece. En vuestros pecados moriréis. Versículo 24, 2 veces. Moriréis en vuestro pecado. En vuestros pecados moriréis.
la primera declaración y advertencia a este pueblo netamente religioso, Él le está diciendo, si ustedes no creen, van a morir en su pecado. La primera advertencia es que si no crees en Cristo, vas a morir en tus pecados por más que vengas a la iglesia. La primera advertencia que el Señor da es que van a ser destrozados por Dios cuando pasen de este mundo si no has sido salvo. Es tremendo. Jesús habla de la salida del mundo, versículo 21. Yo me voy. ¿A qué está refiriéndose de eso? A la crucifixión, su muerte. Y establece un contraste, versículo 21, entre el destino de Él y el destino de los que no creen. Mueren en sus pecados y Él va con su Padre. Hay un claro contraste. Debido a la forma burlona y el sarcasmo de los judíos, ya el Señor empieza a declarar condenación y empieza a dar advertencias. Aún siempre está el sí. Sí, eso es netamente evangelístico. Si no creen, van a ser condenados. Le da la opción. La opción para no ser condenado es si creen. Capítulo 7, versículo 33 al 35, 33 al 35. El Señor estaba dando estas advertencias. 7, 33 al 35. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Un contraste entre el destino eterno de Cristo y los que creen en Él y los que no creen en Él. Donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Perdón que haga este paréntesis, pero en la semana pensaba en este texto, y cuando llega la muerte, muchas veces en nuestras familias, vecinos o amigos, para consolarnos decimos, se fue con Dios. ¿De verdad? El mundo cree eso. Se fue de gira, se fue con Dios, está con Dios, ¿de verdad? Acá el Señor pone un condicional, sí. Ustedes no pueden venir. Y el contexto está hablando de las autoridades judías, religiosos, que sabían la palabra de Dios, sabían todo el Antiguo Testamento, que esperaban el Mesías, pero que el Señor no cumplió sus expectativas. Ahora, interesante, miren el versículo 21, dice, yo me voy y me buscaréis. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? Ahora, me van a buscar, ¿se van a salvar? No está hablando de eso. William Hendrickson en su comentario dice, se refiere a la búsqueda desesperada en el momento de la muerte. Algunos pueden decir o han dicho, quizás esto también se cumplió en la destrucción del templo en el año 70, cuando casi 1 millón de judíos mueren quemados por los romanos dentro del templo. Puede ser, pero no se está refiriendo en el contexto. No se refiere a eso, sino se refiere al mismo momento de la muerte. El porqué de esta interpretación de esta frase sigue con la siguiente declaración. Me buscaréis, pero moriré en vuestro pecado. Está hablando de que seguirán buscando al Mesías, pero van a morir en sus pecados. Un falso Mesías, un falso Dios, un falso Dios. En la muerte ya no se experimentan consuelo ni paz, solo tenebrosa desesperación. Y aquel a quien han rechazado no lo tendrán al alcance para ayudarles. ¿Saben qué? Hay un texto de Lucas, una historia que el Señor cuenta, la de Rico y Lázaro, que describe los tormentos del infierno. Y describe esta acción de buscar a Dios, pero sin salvación.
buscar hasta mandando a Dios. Miren en Lucas 16. No lo vamos a predicar, solamente vamos a leerlo, pero les prometo que vamos a predicarlo. Vamos a ir a Lucas 16, lo vamos a predicar versículo por versículo nuevamente para que nos llene realmente de peso para predicar el Evangelio. Creo que la aplicación más grande de este texto es que nos debe llenar de compasión para seguir predicando el Evangelio. Pero vamos a ir a Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Luz, lo buscaste, ¿no? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Sigue Luz, por favor, hasta el versículo 31. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué texto, por favor? Si entro ahí, solamente vamos a dar algunas características, no salgo más de ahí. Pero miren, la ira de Dios va a caer sobre este pueblo, donde el Señor declara la primera advertencia: yo me voy, me van a buscar, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy no pueden venir, ustedes no pueden venir. La ira de Dios va a caer sobre ellos porque le estaban rechazando descaradamente. Le estaban rechazando, irían a un lugar de perdición. Lucas 16, 19 al 31 nos muestra el infierno, la antesala del lago de fuego, como un lugar de tormento eterno. No se sale más. El carácter no cambia. Seguirán sin arrepentimiento. No es el purgatorio, eso es un invento. Seguirán sin arrepentimiento, en una queja continua. Tendrán memoria. Ahora lo vamos a ver en versículo 24. Más adelante lo vamos a ver. Tendrán memoria. Dice que el Señor será levantado y conoceréis que yo soy. El carácter no cambia, seguirán sin arrepentimiento en una queja continua, tendrán memoria, estarán despiertos. Estos judíos entrarán en la eternidad, en la condenación, buscando a un Mesías que vino. Estuvo delante de ellos, no creyeron. Le darán órdenes a Dios que manden al Mesías, pero no lo hallarán. La oportunidad pasó. Versículo 22 dice: entonces decían los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Miren esto, versículo 22. ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Es una burla tremenda. Están haciendo una caricatura de lo que el Señor estaba diciendo. En Juan 10 vamos a encontrar que el Señor dice: yo soy el buen pastor y el pastor su vida da por las ovejas.
ante las declaraciones del Señor, ellos dibujaron una caricatura. Se burlaban. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz, no? En realidad eran los dos se burlaban. Pero uno después le corrige, le dicen, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos acá porque pagamos por lo que hicimos, mas ningún mal hizo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sácanos a nosotros, le decían. Mire, Juan 10, unos pasajes más, yo tengo todos los versículos anotados acá. Juan 10, 17 y 18, ¿lo tenés? Sí. Por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo dio su vida voluntariamente. Nadie mató a Cristo. Él dio su vida y Él volvió a tomar su vida. Ese es Dios. Cuando lleguemos ahí va a ser hermoso estudiar algo tan grande, tan grande. Pero esa fue la respuesta que dieron a la advertencia del Señor. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué se va a matar? Era burla. Yo me preguntaba, ¿por qué respondieron así? ¿Por qué los incrédulos se burlan de la advertencia de Dios? ¿Por qué no creen en el infierno? ¿Por qué muchas iglesias están diciendo no hablen del infierno porque es muy duro? No hablen de la sangre de Cristo, eso es del pasado. Cambien los himnos, son muy viejos. Pero tienen doctrina. Hay otros himnos que la gente le hace bien. No nombren esos términos. No hablen más del infierno. Y ahí tenés a esta Matea, cuantos más, ¿no? Que hablan de psicología, aceptación de sí mismo, superarse y tanta sanata, ¿no? Sin embargo, el Señor fue de frente. ¿Por qué se burlan? ¿Por qué no toman las advertencias de Dios? Y versículo 23 nos da la respuesta. ¿Por qué la gente se burla? ¿Por qué las iglesias están cambiando las terminologías? Miren, ¿qué dice versículo 23? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿La entienden? ¿Cuál es la razón de la burla? Son del mundo. Son de abajo. Acá hay otro contraste. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Esto completándolo con lo que dijo el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él moría, la palabra moría, locura, tontera, soncera, estupidez. ¡Qué contraste! Es la razón, es como si dijeran, su respuesta burlona indican su origen terrenal. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso indica su origen. Fíjense, el contraste enfático, los pronombres yo y vosotros. La preposición de, usada 4 veces en el versículo 24, 4 veces, de este mundo, de arriba, de arriba. Contraste, ellos eran de abajo, es decir, del mundo, cosmos, un término importante en el Nuevo Testamento que se refiere al sistema mundial espiritual de mal opuesto a Dios. Ustedes son de la tierra. Incluye características del mundo, incluye, tomando todas las escrituras, ¿no? Altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, 2 Corintios 10:5. El control satánico, está con el cosmos. Hablo del sistema del mundo, los pensamientos del mundo. Controlado por Satanás, Juan 12:31, Juan 14:30, primera de Juan 5:19. Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el cosmos, está bajo el maligno. No reconocen la verdadera identidad de Cristo o de los creyentes. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Primera de Juan, dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo
no nos conoce porque el mundo no lo conoció a Él. Por eso nunca van a entender el Evangelio por sí mismos. Nunca van a tener una idea espiritual a menos que nazcan de nuevo. Podemos decir el materialismo, el humanismo, la inmoralidad, el orgullo, el egoísmo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es del mundo. 1 Juan 2:16. Todos esos son aspectos descriptivos del mundo, lo que se dice el mundo en la Biblia. Santiago 4:4 al versículo 5 también describe el mundo y está hablando a creyentes. El tema que Santiago, el medio hermano del Señor, está hablando a creyentes. ¿Qué nos dice Santiago 4:4 al 5? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Celosamente, hasta ahí sí está el 5. Versículo 4 dice, ¿no sabéis? Pregunta que tiene una respuesta, ¿no? O almas adúlteras. ¿No saben que la amistad, la palabra amistad ahí es filia, filios? La amistad del mundo es hostilidad, oposición, enemistad con Dios. O sea, todo lo contrario a lo que es la doctrina de la reconciliación. Ustedes han sido reconciliados. Cualquiera quiera ser amigo, filia, que ama, que tiene una amistad, que simpatiza, que piensa igual que el mundo, se constituye enemigo de Dios, porque Dios es celoso. Por eso Santiago 4 estamos viendo ahí que como que Santiago hace un filtro, igual que Santiago 2, dice, acá, en estos judíos de la dispersión, no todos son los que dicen ser. No todos son creyentes, porque si este hombre está con tanto olor a mundo y pensamiento del mundo, en realidad no ha sido regenerado, porque ama al mundo. La amistad es traducida como afecto, amor, y eso es enemistad con Dios. Juan añadió también en 1 Juan 2:15, miren esto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que te está diciendo ahí, no ha nacido nuevo. No es que el amor se va y viene. No es que hoy soy mundano y Dios no me amó hoy. Mañana me va a amar. No. Acá te está hablando de salvación. Si tu vida se caracteriza por amar al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque una vez anduvimos sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12, ya no formamos parte del sistema. No formamos. Algunos versículos más, 1 Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido a los falsos maestros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿No has visto eso? Sugel decía eso también en una predicación. Las iglesias de la prosperidad, las iglesias que te van con todo el tema de la psicología, de todo eso, ¿no? ¿Cómo están? ¿Llenas o vacías? Llenas. Multitudinarios. Porque le rascan la oreja y le dicen lo que ellos quieren escuchar. Ahora, eso es lo que dice Juan, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Perdón, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Estoy leyendo 1 Juan 4:5. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Contrastes. Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que estamos viendo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso en sus pecados morirán, porque me están rechazando. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son tus afectos? Jesús dice, no soy de este mundo. Ahora, ¿a qué crees que perteneces? ¿Al mundo o sos ciudadano del cielo ya? Eso puede indicar también evaluarte tus afectos. Nuestros afectos. Nuestras reacciones. ¿Ha habido un cambio en tu relación con el mundo? No estoy diciendo que somos marcianos y que tenemos que ir a un convento, a un lugar aislado de todo el mundo. El celular es pecado, es mundano, la pelota es mundana. Estoy hablando que ya no son tus afectos primordiales. Hay una diferencia. Es más, amigos ya te dejan. Familiares te rechazan porque cambió tu estilo de vida. Yo soy, dice el versículo siguiente, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, versículo 24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La primera advertencia, van al infierno, van a morir en sus pecados. Le está diciendo a los judíos religiosos, el ser eterno, el Hijo de Dios. Tantas veces los judíos preguntaban quién era Jesús y tantas veces de una manera u otra se identificaba con yo soy y como la única provisión de Dios para el ser humano, para que no muera en sus pecados. Era el enviado del Padre, era el que tenía vida en sí mismo, Juan 18, era la esencia misma de las Escrituras, era el pan de vida, era la luz del mundo que estuvimos viendo ahora hace poquito. Es interesante, morirán en sus pecados. Un autor escribió, los pecados de los hombres los destruirán, pues les robó la vida eterna si no creen en Jesús. La cláusula sí en versículo 24 es netamente evangelio puro. Extiende aquí la invitación de nuevo, pero sigue estando combinada con la advertencia. Extiende la invitación, pero combinada con la advertencia. Si no creéis, versículo 24, ¿qué dice? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O es blanco o es negro, amigo. Es así. No hay opción. O crees en Cristo o morís en tu pecado. Hebreos 10, 29 al 31, hablando al pueblo hebreo, hablando a los judíos, en terminología netamente judía, pero que podemos entender nosotros por la gravedad de la advertencia que da Hebreos 10, 29, dice lo siguiente. ¿Cuánto, viene hablando, no advertencia contra el que peca deliberadamente, pero dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Estos son costumbres judías. Tiene que ver con menosprecio, con desprecio. Que tuviera inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Miren el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, moriréis en vuestros pecados. El que cree en el Hijo, dice Juan 3:36, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Versículo 30, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Advertencias, advertencias. La primera advertencia, el origen de Cristo y el destino de los pecadores. El origen de los pecadores somos de este mundo. Necesitas a alguien que es de origen divino para que te salve. Y nuestros pecados nos van a matar. ¿Saben qué? Lo dijimos el domingo pasado, ¿no? Por ahí quedó fuerte. Hoy hay visita. Te lo voy a decir lo que la Biblia dice. Muchos creen que cuando muere un familiar o cuando vas a morir, hicieron su vida acá. No quisieron saber nada con el evangelio. Entonces cuando llegas a ese punto a evangelizar y le decís a la persona, Dios no puede perdonarte. Dios no va a perdonarte. ¿Cómo decís eso? Yo creo que un Dios de amor, Dios me va a perdonar. Si llegás al cielo sin Cristo, sin el que murió sustitutivamente por vos, sin haberte despojado de ti mismo y seguir a Cristo, sin arreglar tu situación legal delante de Dios, que estás en pecado, Dios te va a destrozar y no te va a perdonar. No, yo no creo eso, yo creo que Dios me va a perdonar. No te va a perdonar. Te va a destruir y te va a castigar por la eternidad. Porque Dios es un juez justo y la paga del pecado es muerte. Exige un pago y vos no podés pagar por tu pecado. Nada de lo que hagas va a pagar por tu pecado. Solo uno pudo pagar por nuestro pecado y es Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 25 al 30, por favor. No solamente advierte, yo sé que es un mensaje que por ahí es duro, pero la primera advertencia está diciendo, miren, fariseos, escribas, pueblo, si no creen que yo soy, van a morir en su pecado. Miren, iglesia, mirá, muchacho y chica que estás viniendo, estás viendo esto. Si no haces nada con Cristo, si no crees en Cristo, por más que vengas a la iglesia 10 años y que toda tu familia venga a la iglesia, si no haces nada por tu pecado en relación a Cristo, en creer a Cristo, abrazar a Cristo, apropiarte de Cristo, humillarte a vos mismo, vas a morir en tus pecados. Los libros fueron abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ardiendo, Esa es la muerte segunda. Y te vas a acordar de esta predicación y te vas a acordar de cada predicación y de cada versículo que se te dio. Vas a tener memoria en el infierno por la eternidad de todo lo que menospreciaste y no hiciste nada. Jugaste a ser cristiano. Ay, me está asustando, pastor. No, lo dice la Escritura. Mira ahora, versículo 25 al 30. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Qué? Por ahí lees la Biblia y vos decís, como lo vas leyendo seguido, no cazás la atmósfera, el tono, el efecto que tienen estas palabras. Pero es netamente despectivo. ¿Tú quién eres? Van a ver que Juan 8 cómo va a ir terminando. Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. O sea, actuaban como que no escucharon nada. Plumber, un autor, dice acerca de esta frase, tú, ¿quién eres tú? Es otra traducción, dice, el énfasis es desdeñoso en el pronombre. Le está diciendo nuestro vocabulario,
quién pensás que sos para decirnos que vamos a morir en nuestro pecado? ¿Quién te crees que sos? Eso, ¿entienden ahora la atmósfera? Por eso las advertencias. Que quizás estás escuchando el Evangelio y decís, no, pero ¿quién se creen que es? ¿Que voy a creer eso? Estamos en el siglo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Se me perdió el siglo. Estamos en el siglo XXI, ¿cómo vas a creer esas historias? Me gusta escuchar. Ellos se burlaban. Miren, en Juan 5:17, no lo busquen, Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Miren esto. O sea, no es que ellos no entendían lo que Jesús decía. Versículo 25 dice, desde el principio les dije. Desde el principio se los vengo diciendo. Desde el principio. Mi padre trabaja, hasta ahora trabaja. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Juan 5, Porque no solo quebrantaba el día de reposo, escuchen, sino también que decía que Dios era su propio Padre. Ellos entendían ahí que se hacía igual a Dios. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ellos entendieron acerca de quién era el pan de vida. Lo que desde el principio, versículo 25, lo que desde el principio os he dicho. Miren, ellos no iban a creer. Como dice Lucas 16, no iban a creer aunque alguno se levantara de los muertos. Juan 11. Lázaro se levantó de los muertos. Lázaro, ven fuera. Vamos a llegar ahí. ¿Creyeron o no creyeron? ¿No tiene razón Lucas 16? Cuando dice, a Moisés tienen y a los profetas. No van a creer, tus hermanos no van a creer aunque algunos se levanten los muertos. Otra vez, entre paréntesis, no se trata de milagros, se trata de creer. Los demonios hacen milagros, los brujos hacen milagros, pero se trata de fe en Cristo. Y aunque algunos se levanten los muertos, no van a creer igual en Cristo, porque la fe verdadera no consiste en milagros, sino en creer. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, versículo 26, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. A pesar de su constante rechazo y de su incredulidad, lo que digo es verdadero, le dijo, y lo que está hablando es que no estoy limitado a ustedes, sino que esto lo voy a decir al mundo, y nos llegó a nosotros. La misión de Jesús no estaba limitada a Israel, es universal. Y mundo se refiere a la totalidad de la humanidad sobre la tierra. Pero dice versículo 27, pero no entendieron, versículo 27, que les hablaba del Padre. Podemos decir que sabían lo que estaba hablando, pero era un poder engañoso de incredulidad por lo cerrado y el odio que le tenían al Señor. Les rompió todos los estándares, los denunció desde el primer día. Versículo 28 dice, les digo pues, esto es tremendo. Versículo 28, por favor, ahí 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren, la primera advertencia, les dije hasta el versículo 24, el versículo 21 a 24, es que van a morir en su pecado. La segunda advertencia terrible es que van a tener memoria de quién es el Mesías y para qué vino el Mesías. Van a tener memoria en la eternidad de la condenación. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere con levantar al Hijo del Hombre? La crucifixión. Un dato interesante es que los romanos llevaron a cabo la sentencia, es verdad.
Pero fueron los judíos quienes insistieron en ese acto, a pesar de que los romanos, Pilato, 3 veces trataron de librar al Señor. La responsabilidad cayó sobre este grupo. Y lo dijo Esteban en Hechos 7. Ustedes mataron al justo. Ustedes lo crucificaron. No habla a los romanos. Juan 8:28 expresa una verdad tremenda. Dice, entonces conoceréis que yo soy. Y la pregunta que se hace una persona que observa el texto dice, ¿a qué se refiere con que cuando el Señor esté en la cruz, los judíos conocerán que yo soy? Se está refiriendo a que va a haber en el momento de la crucifixión una masiva conversión de todo Israel. Evidentemente no. Y por lo que sigue el texto no está hablando de eso. Pero guarda. Romanos 11:26 nos dice que Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Pero acuérdense del contexto, eso sucede terminando la tribulación. De este grupo es otra cosa. Aunque, me siguen, ¿no? ¿Están despiertos? Porque la calefacción a veces empiezan algunos ahí. Aunque, estamos haciendo un paréntesis. Porque el Señor está diciendo acá, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Masiva conversión de judíos en la crucifixión, no. En la gran tribulación va a haber una gran salvación sobrenatural, los ángeles, 144,000 judíos, los 2 testigos, el Señor va a predicar el evangelio por todos lados. Cerramos eso. En Hechos 7, miren, 2:36, no lo busquen, en Hechos 2:37, en Hechos 2:41, en Hechos 6:7, dice que muchos sacerdotes obedecieron a la fe, se convirtieron, seguramente muchos de ellos, pero no fue masivo. Entonces, ¿qué significa conoceréis que yo soy? No es una predicción de una masiva conversión. El mismo contexto no permite esa interpretación. Lo que está diciendo el Señor que al negarse a aceptarlo por fe y al clavarlo en la cruz, un día abrirán los ojos para caer en cuenta, aterrados, de aquel que a quien rechazaron es Señor de señores. Esta realidad se iba a hacer evidente en su muerte y en el juicio final. ¿Por qué? Miren Juan 19, del 32, les leo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua, sangre y agua. Y el que lo vio, o sea Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Todos los detalles del Antiguo Testamento se cumplen, todas las profecías en la cruz. Parte de las profecías se cumplen en la cruz. Y también otra escritura dice, Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Y Zacarías 12:10 está mostrando al mismo Dios traspasado, a Cristo viniendo en juicio y teniendo memoria en la venida del Hijo de Dios, el Mesías, quien al regresar causará lamento más profundo de Israel por haber rechazado y matado a su rey. Lucas 16 nos muestra que tendrá memoria y va a clamar a Abraham. Abraham es una figura judía del cielo mismo. Y van a acordarse de quién es Cristo. Filipenses capítulo 2.
Versículo 9, a ver si lo tenemos, Luz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 y 11. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá está. Toda lengua, los ángeles, los redimidos, los condenados, los demonios, todos un día se arrodillarán y reconocerán. Y eso es futuro. Así que va a haber un reconocimiento de quién es Cristo. ¿Quién fue Cristo, pero en condenación? Tremenda advertencia que hoy estás escuchando el Evangelio de Jesucristo, que tienes que venir a Él. Y si no haces nada con Cristo, vas a ir al infierno. Y un día te vas a acordar de cada predicación. Y lo vas a tener eso por toda la eternidad en castigo eterno. Y en Lucas dice, cuando lo estudiemos lo vas a ver. Vas a acordarte de quién rechazaste. No fue al pastor, no fue a la iglesia, fue el Evangelio. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, termina el Señor. Sigue afirmando su verdad, no cambia, no baja el tono. Y el Señor termina haciendo dos afirmaciones acá. El Padre está conmigo, hermoso. Miren la segunda, y yo hago siempre lo que le agrada. Qué lindo, ¿no? Aplicación para los creyentes. Hacer siempre lo que le agrada. Piper dice lo siguiente, el pastor Piper, acerca de este texto. Muy lindo. Él dice que Jesucristo fue amado por brillar como un sol, Mateo 17. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Había testimonio. Había testimonio. Amado por servir como paloma, dice Piper, Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como simil, como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, la imagen muy distinta aquí no es de un sol, sino una suave y tranquila y vulnerable paloma, animal que la gente la ve y la ofrecía en el templo. Es la hermosura de la mansedumbre. Pero en tercer lugar y último dice Piper, amado Cristo como co-creador. Juan 17:24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren qué lindo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amado. Si ha habido alguna vez, a veces se dice la pasión de Dios son las misiones. La pasión de Dios son las almas, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿saben lo que dice la Escritura? La pasión de Dios es su Hijo amado. Todo lo demás es secundario. La pasión, y eso lo dicen, miren, Tozer que hemos leído sobre atributos de Dios. Dios nunca cambia de humor, ni enfría sus sentimientos, ni tampoco pierde su entusiasmo que Él tiene por su Hijo, por Cristo. Nunca cambiará, nunca se enfriará. Arde con un celo y fervor imposible de imaginar. El que desprecia al Hijo, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque está rechazando al Hijo de Dios. Jonathan Edwards dijo, la felicidad íntima del Padre consiste en gozarse en su Hijo. Precioso.
Bueno, el resultado, versículo 30, volviendo a Juan capítulo 8, dice, hablando de él estas cosas, imagínense, yo leí el texto y se los expliqué. Imagínense la boca del mismo Señor, ¿no? Todos en silencio ahí, en el patio de las mujeres, escuchando esto del mismo Señor. ¡Qué privilegio! Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Habrán creído de verdad? ¿Habrán creído con una fe falsa? Lo vamos a ver el próximo domingo con lo que sigue. Continuará. Pero algo interesante, ¿cómo estás respondiendo a las advertencias de Cristo para evaluarte? ¿Entendés que tu destino eterno es el infierno por naturaleza misma? Siendo de origen terrenal, que estás caído, pecador, y que necesitas a quien es de origen celestial, de arriba, para que te perdone, eso es Cristo. Esta advertencia está también basada en un plan que desde la eternidad se trazó, nuestra redención. El Padre manda al Hijo amado a morir sustitutivamente por tu pecado y por mi pecado. ¿Crees esto? ¿Haces personal esta advertencia? ¿Qué harás? ¿Has creído de verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Juan que nos lleva a conocer más a Cristo en profundidad, a escuchar sus advertencias de su propia boca, Señor. Nada soy, Señor. Barro hay acá adelante, Señor. Pero tu palabra es la que tiene vida y autoridad. Oramos para que esto también como cristianos, como tus hijos, nos sirva al momento de hablar el Evangelio, con autoridad. Oramos, Señor, para que también nuestro Evangelio tenga contenido al momento de hablar. No temamos, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío, griego, cualquiera, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.